Usted sabe, la temática para este año es precisamente que este año 2021 Dios nos habló que es un año de intimidad, de crecer en intimidad con el Padre. Y parte de esa intimidad es también comprender, entender lo que significa la presencia del Señor. Yo quise también, cuando estaba preparando esta temática, para mí era interesante porque cuando hablamos de presencia, sobre todo aquellos que hemos tenido alguna experiencia, vamos a decirlo así, pentecostal o religiosa, y para nosotros entrar en la presencia, buscar el rostro de Dios, se vuelve algo como medio místico, y ese sentido místico en que yo siempre cuando pienso en eso, una transportación al tercer cielo, y estamos como caminando en las nubes, y tiene que ver mucho con la mezcla, con eso que llaman el eclecticismo entre lo religioso, lo mágico, lo tradicional, ¿cierto? Combinado con lo que vamos encontrando en la Biblia. Pero yo quiero por eso aterrizar, y he abierto mi corazón a dejar a un lado todo lo que ha sido mi experiencia en estos 20 y pico de años como cristiano y como pastor, para concentrarme y decirle: Señor, quiero que me enseñes lo que significa tener una intimidad contigo. Y yo quiero que también sea la decisión que tú tomes para este año 2021, ¿cierto? Un año en que vamos a transformar, a cambiar, a renovar lo que es nuestra intimidad, lo que es nuestra comunión con el Señor. Ahora, ahí tenemos diferentes ideas sobre lo que es la presencia, la intimidad con Dios. Algunas de esas ideas tienen que ver, como les decía, con un estado místico. Otra tiene que ver o ese momento en que, conectado con el misticismo, en que yo me elevo y que no soy consciente de la realidad, y que me voy como al tercer, cuarto, quinto, sexto cielo, si existe, si es sexto cielo, etcétera, etcétera. Es como un estado en el que yo tengo un poder especial, o tengo una serie de revelaciones que transforman, únicas, que transforman nuestra vida, etcétera, etcétera. Y vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar, vuelvo y digo, de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios. Quiero pedirle a mi asistente por acá que me baje el aire acondicionado, que me estoy congelando. Ok. También en este sentido encontramos que muchas personas han tenido experiencias no bíblicas que le dan fuerza a su forma de relacionarse con Dios. Yo recuerdo cuando estuve incluso en el seminario, uno de los seminarios que hice en República Dominicana, en Iglesia de Dios, estaba con varios pastores y ministros de la iglesia, de esa denominación, y resulta que en ese seminario muchos compartieron sus experiencias, y uno de los profesores nos decía: sí, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es, por ejemplo, cuando decimos que danzamos en el Espíritu, pero él decía: en la Biblia no aparece esa expresión. Diferente es cuando de gozo lanzamos y el Espíritu Santo nos lleva a eso, que es una cosa diferente, pero la danza en el Espíritu es en que la gente se pone a dar vuelta como un trompo, pues realmente no está en la Biblia. Obedece en parte a un estado emocional. Mis amados, se nos levantaron varios pastores, criticaron y cuestionaron todo eso, pero yo entendí lo que el profesor quiso decir, que era un pastor también, y cuando llevamos nuestras experiencias a la luz de la palabra, vuelvo y digo, comenzamos a darnos cuenta que hay mucha emoción, hay mucho misticismo en esto, y nos saca o nos impide a veces aprender y disfrutar de la dimensión de lo que el Señor quiere darnos y enseñarnos realmente. Entonces, bueno, vamos a estar desarrollando todo eso. Toda experiencia espiritual, emocional,
tenemos que llevarla al contexto de la palabra, ¿cierto? Cuando las emociones son más fuertes que la Biblia, que la experiencia bíblica, ahí hay un problema. Cuando lo que me guían son las emociones y no lo que dicen los principios bíblicos, allí tenemos problemas. Por eso es clave que nos enrutemos, que nos dejemos guiar precisamente por lo que el Señor nos va enseñando en su palabra. Ahora, en este tema de la intimidad, yo encuentro en la Biblia que hay un Dios que desde el mismo principio, cuando Dios nos crea en el libro de Génesis, la idea es comenzar a relacionarse, a tener una intimidad con su creación. Usted sabe, Adán y Eva tenían una comunión cara a cara, estaban desnudos, podían oír, hablar con tanta facilidad con Dios. Y resulta que por su pecado fueron expulsados del Edén, como usted sabe, y aún así siguieron teniendo esa intimidad o esa conexión con el Señor. Entonces, y al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis se nos relata un estado en que vamos a estar de nuevo disfrutando de un nuevo cielo y de una nueva tierra con una dimensión de intimidad con Dios como no la hemos tenido antes. Por eso en la Biblia tenemos y vemos un Dios que quiere relacionarnos. Y precisamente el pecado lo que ha hecho es que nos ha distanciado de esa intimidad con Dios. Nos pone un espacio, una separación, una desconexión, nos desconecta con Dios. Y lo que Dios ha venido, el gran propósito de que Jesús vino a la tierra fue precisamente a restablecer esa conexión que habíamos perdido con el Padre Celestial. Entonces, por eso es un tema relevante, un tema importante, y Jesús nos enseñó a relacionarnos con el Padre. Vamos a estar hablando de todo eso a medida que vayamos evolucionando en esta serie que hoy estamos comenzando. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico? Al menos para esta primera, porque a medida que vamos desarrollando la temática, vamos a ir visitando diferentes porciones bíblicas. Yo quiero que usted se conecte con Génesis en el libro de Éxodo, en el capítulo 33. En el capítulo 33. Es importante que, fuera de cámaras y de todo esto, usted sabe, todo esto después lo ponemos en YouTube, en la página de la iglesia. Usted puede revisar estas citas bíblicas e incluso, lo más importante, usted pueda mirar adelante, mirar hacia atrás, lo que se llama el contexto bíblico, para poder apreciar, y yo sé que va a tener mayor revelación aún de lo que esta porción nos transmite. Dice en el capítulo 33, como les decía, desde el versículo 13, no voy a leer un poquito más arriba, desde el versículo 9 hasta el 17. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oiga ese versículo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15: y Moisés respondió: si tu presencia no debe ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí
que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, ahora por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Bueno, ahí sigue adelante, hasta ahí está el versículo 17. Padre, gracias por esta palabra, por esta porción. Declaramos, Señor, que tú te revelarás a nosotros aún más, que esta porción romperá muchos esquemas mentales, conceptuales, doctrinales, para poder conocer realmente lo que tú quieres decirnos a nosotros, lo que quieres enseñarnos y mostrarnos a través de tu palabra y de tu presencia y de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, si usted podrá darse cuenta, esta porción se encuentra en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es parte de lo que se llama el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento, estos 5 primeros libros se cree que fueron escritos, ya sea dictados o recopilados, redactados por Moisés. Y bueno, tiene que ver cómo se inició no solamente el nombre, cómo se inició la primera familia, cómo se inició el pueblo de Dios y cómo cayó en la esclavitud en Egipto y cómo fue liberado. Ahora, en este contexto, en esta porción, lógicamente Jesús no se nos había revelado, ¿cierto? Usted sabe, Jesús existió antes de todo esto con el Padre, pero todavía no se nos había revelado como Jesús, a pesar de que vamos a encontrar algunas apariciones de él, lo que se llama la cristofanía. Pero más sin embargo, no había venido, como vamos a ver, mucho tiempo después, y bueno, 2000 y pico de años antes de nuestro tiempo. Así que no había toda la revelación que nosotros hoy tenemos. O sea, nosotros tenemos que pararnos hoy en el 2021 y mirar hacia atrás con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Y toda la revelación. Nosotros tenemos la revelación del Nuevo Testamento, pero en este momento no había eso. Estamos en la revelación del Antiguo Testamento y vemos en este momento al pueblo de Israel que ha sido liberado porque, bueno, usted sabe, había sido esclavo por muchos años en Egipto, y durante todo ese tiempo de esclavitud en Egipto, pues ellos asimilaron las costumbres de los egipcios, comenzaron a pensar como los egipcios, asimilaron mucho de la religión o de las creencias y del misticismo y de todas estas cosas que Egipto tenía y traía. Y precisamente cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, empieza un proceso, voy a decirlo de esta manera, de limpiar, de purificar, de sacar todas las costumbres que Egipto tenía y que había asimilado por más de 400 años como esclavo. Ahora, ese es el mismo proceso que tú y yo recibimos, o en el que estamos. En el caso mío, yo conocí a Jesús a los 23 años, y todos estos años, hoy tengo 50 y voy a cumplir 51 dentro de un mes, y durante todos esos años, después que conocí al Señor, han sido de ir sacando, limpiando de esta mente, de este corazón, todo lo que por 23 años fueron asimilados o asimilé en mi cultura. Si tú has conocido al Señor, voy a decirlo de esta manera, a los 40 años y ya tienes 50, estos 10 años después de los 40 han sido precisamente sacando toda la cultura, las emociones, todas las enseñanzas, todas esas cosas que se han arraigado en tu corazón y que te hacen ver el mundo a la manera de los 40 años antes. Necesitas tener las gafas de esos 10 años después y la visión que Dios te quiere dar. Por eso, entre las muchas cosas que van sucediendo con el pueblo de Israel, es renovando y sacando todo lo que se llama el Egipto del corazón del pueblo de Israel. Y es lo que Dios está haciendo también con nosotros, sacando el mundo, el Egipto de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahora, nosotros podemos ver que parte de este proceso, voy a hablar un poquito ya más del contexto cercano, en el capítulo 31. No lo voy a leer, pero te voy a hablar de manera general.
capítulo 31, del versículo 12 al 17, el Señor le establece el día de reposo. ¿Y por qué establece el día de reposo? Porque ellos habían sido esclavos. Todos los días habían trabajado. Y precisamente Dios les enseña, parte de lo que Él establece, mira, han trabajado y trabajan todos los días, pero saquen un día en el cual van a estar con su familia, solamente dedicados, ni van a trabajar, ni van a cocinar, ni van a... Todas esas cosas que nos distraen, solamente para que nos dediquemos a conectarnos con Dios, a tener una intimidad conmigo, para que recuerden lo que yo hice por ustedes sacándolos de esclavitud y para que puedan recordar el plan y el propósito perfecto y hermoso que yo tengo con ustedes. Ese espacio de lo que llamaban el Sabbat, precisamente era el espacio en el que el Padre le enseñaba a sus hijos a orar, a tener una relación con Dios. Y fíjense, nosotros, muchos años después, a veces seguimos siendo esclavos. Porque la gente a veces no se congrega, por qué la gente a veces no se conecta. Es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar. La misma actitud de esclavitud de Egipto, ¿cierto? A veces han pasado los años y la tenemos todavía muy presente. ¿Por qué no tengo tiempo de oración, pastores? Que yo me levanto a trabajar muy temprano. La misma actitud de esclavitud de la cual el Señor quiso liberarnos. Entonces, es necesario que aún el tema de esclavitud, de trabajo, nosotros lo hagamos a un lado. O sea, no te estoy diciendo que no trabajes, estoy diciéndote, tienes 6 días para trabajar, tienes espacios para trabajar. Necesitas sacar el tiempo, la prioridad para tener intimidad con el Señor, para darle la prioridad al Señor. Hay gente que por mucho tiempo está orando, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, y cuando el Señor les da el trabajo, ya no lo volvemos a ver en la iglesia. Ya no lo volvemos, si nos damos cuenta cómo se enfrían espiritualmente, por falta de intimidad y falta de congregarse y de alimentarse espiritualmente. Vuelven a hacer lo mismo con sus debilidades, con sus luchas y todas esas cosas. Pastor, es que estoy otra vez peleando con mi mujer. Pastor, es que estoy de mal genio. Claro, es que mientras no tuviste trabajo, estuviste conectado con Dios y Dios estaba haciendo su labor, transformándote a través de su Espíritu Santo. Pero cuando dejaste todo eso atrás, perdiste intimidad con Dios, perdiste intimidad con el cuerpo de Cristo y has vuelto a dar pasos hacia atrás. Y van a tener los mismos deseos y todo este poco de cosas que tenías antes. Ahora, entonces parte de lo que Dios hace y establece para que ellos comiencen a tener una intimidad con Dios que no lo tenían los otros pueblos. El pueblo de Dios debe tener su intimidad con Dios. En algunos casos son los domingos, en algunos casos son los sábados. En el contexto del Nuevo Testamento ya no tenemos un sábado que tiene que ser, sino al contrario, un espacio que ya no es ni lunes ni martes, sino el espacio en que tú sacas para estar con Dios, el día en que tú santificas en tus rutinas de trabajo, etcétera, etcétera, pero un tiempo en que tú has apartado para Dios. Ahora, fíjense, y parte de lo que sucede, Dios le había dado su espacio para que tuvieran su tiempo de reposo, y Moisés, en ese proceso en que está recibiendo la dirección de Dios para recibir el tiempo, para recibir direccionamiento a su pueblo, el pueblo en el capítulo 32 se hace un becerro. ¿Y por qué se hace un becerro? Porque se sintieron solos. Su líder estaba buscando de Dios y ellos sintieron que los había abandonado y entonces corrieron a la primera costumbre que tenían en el mundo para resolver sus problemas. ¿Cuál era esa primera solución? Buscar un ídolo. Y nosotros también, cuando sentimos que algo no funciona dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida espiritual, comenzamos a buscar soluciones como en el mundo, ¿cierto? A veces cuando son económicos, ¿cuál es el primer pensamiento? Voy a buscar quién me presta plata, aunque sea el dulce 10, aunque sea a lo que sea, pero yo necesito plata por resolver, y vuelvo a la esclavitud como la tenía en el mundo. Y pierdo la paz, la intranquilidad, porque tengo el cobrador ahí todos los días, porque me llaman del banco, porque a veces buscamos resolver a nuestra manera, la manera que en el mundo teníamos.
¿cierto? Cuando Dios quiere precisamente darnos solución. Entonces vemos aquí que el pueblo vuelve a la idolatría. Y bueno, usted sabe todo lo que pasó cuando nosotros ponemos en otro lugar, ponemos en el lugar que le corresponde a Dios, ponemos ídolos y otras cosas que no deben estar. Entonces, Dios, gracias a Dios, había alguien que se preocupaba por ser un mediador entre Dios y los hombres, que fue Moisés. Hoy en día, en el nuevo contexto, no tenemos ese intermediador entre Dios y los hombres. El único, dice la Biblia, el único intermediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. O sea, ya no, el intermediador no es tu pastor, no es el cura, no es fulano, es Jesucristo. Ahora, diferente es que nosotros te apoyamos en oración. Eso es diferente. Pero no somos los intermediarios. El pastor, ore para ver qué le dice Dios. No. Tú tienes un intermediario, ese intermediario es Jesús. Ahora, yo puedo apoyarte en oración por tu enfermedad, por tus negocios, por tu emprendimiento, en fin, por diferentes cosas que quieres que te apoyemos en oración. Y es diferente. El intermediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y Jesús, hombre, como dice el apóstol. Ok, también vemos ya en el capítulo 13. En el capítulo 13 vamos aprendiendo algunas cosas. Una de las cosas que vemos es cómo Moisés, o sea, está toda esta situación, y el mirar a Moisés nos enseña muchas cosas, ¿cierto? Moisés, este profeta, como él mismo se denominó en ese momento, porque era la voz, el canal que Dios estaba utilizando para hablar. ¿Y sabe por qué pasó esto? Dios quería una comunión con todo el pueblo, pero el pueblo tuvo temor y prefirió guardar distancia. Y a veces eso pasa con nosotros, ¿cierto? A veces uno ve en la iglesia, mi hermano, ¿y por qué no te comprometes más? No, pastor, yo estoy ya bien así, yo no quiero entrar, porque si entro en esto, el enemigo me va a atacar. Preferimos guardar distancia. Y a veces porque hay gente que prefiere no comprometerse porque quiere seguir con su vida normal. No precisamente agradable a Dios. Entonces, no, pastor, yo quiero seguir lo mismo, pero yo quiero ir más. Mi hermano, pasa esa barrera, ese límite, porque Dios te está llamando a que tú tengas una relación aún mayor con el Señor. Y eso lo vemos en este relato. Y vemos a Moisés, por ejemplo, una cosa que me llama la atención aquí, estamos en el capítulo 33, dice, en el versículo 7, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Oye, interesante, dos cosas que yo quiero puntualizar. Número uno, Moisés geográficamente destinó un lugar para reunirse, para encontrarse con Dios. En la cultura moderna a veces nosotros escuchamos, y hay una película, ojalá que la puedas ver, se llama Cuarto de Oración o Habitación de Oración. Cuarto de Guerra, me está corrigiendo aquí mi esposa, pero era ese lugar donde esta mujer entre comillas, se encerraba a orar, a pelear, a meterse en oración por los diferentes propósitos. Y nosotros debemos tener un espacio donde ir a orar, donde estemos solos. En algunos casos es el sofá, ¿cierto? A otros en el patio. Al principio yo establecí en el patio una banquita donde yo me sentaba ahí a orar y todas las mañanas, bueno, después cambió, ahora a otro lugar acá en la casa. Pero ojalá que tú puedas ubicar ese lugar donde te desconecta, porque bueno, por ejemplo, en el caso de la habitación de mi esposa y mía, si yo me pongo a orar, a veces cuando Dios me levanta, ella se va a despertar, o ella va a escuchar lo que yo a veces quiero hablar con Dios que no quiero que ella escuche. ¿Me entiendes? A veces hay momentos en que yo estoy orando por ella, por mis hijos, y quiero que sea solamente entre Dios y yo. Y por eso ubico mi tiempo
y mi espacio donde él y yo podemos hablar. Entonces, fíjate, Moisés estableció un lugar, y fíjate, un lugar no religioso, lo llama lugar de reunión. De hecho, es lo que traduce la palabra tabernáculo, un lugar especial donde nos reunimos con alguien especial. Con el tiempo, pasar del tiempo, la palabra del tabernáculo se volvió muy religiosa. Cuando hablamos de tabernáculo, la gente lo asoció a los templos. Incluso conozco algunas iglesias que se llaman así, tabernáculo de oración, tabernáculo de avivamiento, en fin. Pero es ese lugar, es ese lugar donde destinamos para reunirnos con el Señor de manera especial. Y fíjense, es interesante porque él dice, él salía a reunirse con Dios. Y ese hacer de salir de la cotidianidad, de salir de lo que... Porque la gente dice, sí, pastor, yo mientras voy cocinando, yo también oro mientras voy manejando la moto, el carro. Yo también oro a veces cuando estoy lavando los platos, también. Pero a veces necesitamos salirnos de esa cotidianidad para estar solamente con Dios. Porque a veces nos podemos distraer, ¿sabes? Sí, Dios, a veces me ha pasado, a veces estoy pintando, por ejemplo, en estos días que estaba pintando el apartamento de mi mamá, y mientras lo hacía, sentía que Dios me hablaba algunas cosas, pero ¿sabe una cosa? También Dios quiere tener solo nuestra atención, que estemos Él y yo solos, donde Él pueda decirme y donde yo pueda decirle cosas que solo Él y yo tenemos. Ahora, en el capítulo, perdón, en el capítulo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Oye, amado, mira esa comunión. Yo pensaba, cuando estaba leyendo esta porción, en la visión ya del Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 6, Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y en el capítulo 6, que tú conoces bien, dice, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y fíjate, otras dos cositas que se conectan. Entra en tu aposento, o sea, en un espacio donde estás solo tú y Dios. Y dice, cierra la puerta, o sea, es un lugar todavía de más privacidad. Porque hay gente que puede tener la puerta abierta para que todo el mundo escuche los gritos y todo lo que dice, ¡oh, Señor! Y todas esas cosas, para que todo el mundo lo escuche. Pero mira, el sentido de Jesús aquí en Mateo, y yo lo conecto también con lo que relata que sucedía con Moisés, era un tiempo de intimidad, solo él con Dios, ¿cierto? Y ellos ambos, Moisés y Jesús, les está enseñando a que tengan ese espacio, ese celo por ese espacio. A veces hay padres que cierran la puerta. No quiero que nadie me moleste, no quiero que mi padre que me distraiga. Y saben, es positivo porque los hijos aprenden a respetar el espacio de Dios con su papá. Y aprenden de que papá tiene así como papá tiene un tiempo de intimidad con la esposa, con su mamá, así tiene un tiempo de intimidad con Dios, ¿cierto? Y también saben una cosa, hay papás, y yo tengo la costumbre de que yo sí dejo la puerta abierta porque también me interesa de que en algún momento mis hijos entren, a veces la señora que nos ayuda, y sepan que yo tengo intimidad con Dios. Que yo tengo tiempos en que me encuentran arrodillado, en que me encuentran cantando o simplemente meditando la palabra de Dios. Es real que yo tengo esos tiempos, no que bla, bla, bla. Es real que yo tengo esos tiempos con Dios. También es interesante que Moisés había visto todo lo poderoso que Dios era y es, ¿cierto? Y a mí me llama la atención porque siendo Dios tan poderoso, él teniendo tanta revelación del poder de Dios, porque había abierto el mar en dos, había abierto como Dios lo había direccionado, lanza
pon tu vara sobre el piso y se convirtió en serpiente y se tragó la serpiente de los brujos, perdón. Y había visto las plagas, cada una de las plagas, de cómo venció. Sabe que, voy a hacer un paréntesis, cada plaga tenía que ver algo con un dios de Egipto. Y cada vez que cada plaga vino, era como venciendo cada uno de los dioses que los egipcios tenían. Incluso el mismo rey Nilo, el río Nilo, para ellos era un dios, una deidad. Y cuando Dios la convierte en sangre y, entre comillas, la daña, es como Dios mostrándole que tenía un poder sobre el Nilo. ¿Entiendes? Sobre todas las cosas, sobre todos los dioses que tenían los egipcios, en cada plaga Dios mostró su poder. Y Moisés había visto eso. Entonces, indudablemente, Moisés podía rendirse ante un Dios todopoderoso. Pero, ¿sabe? A pesar de todo eso, mira la relación de Moisés con Dios. Cara a cara. Y dice, repito esa porción, en ese versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mira, no solamente Moisés, Dios le hablaba a él, un ser todopoderoso que creó todo lo que sabemos, y le hablaba como si estuviera hablando con un compañero, con un amigo. Y esa es la relación que Dios quiere establecer con nosotros, ¿cierto? No es yo quiero sacarte de esa relación, de esa imagen mística. Dios háblame, que Dios te oye, fulano, no. Porque también hemos hablado, vimos una serie hace mucho tiempo, en las muchas formas en que Dios nos habla. Y Dios nos habla en el silencio, Dios nos habla, la palabra más segura es su palabra, nos habla a través de su palabra, nos refresca, nos da paz, en fin, como Dios quiere hablarnos. Pero es en esa intimidad en que nosotros comenzamos a creer. Pastor, ¿por qué Dios no me habla? Y a veces de pronto la primera pregunta, tú sacas ese espacio físico y emocional, porque a veces la gente está en un lugar físico, pero está como en el celular viendo, me escribió, mira el meme este que me mandó. O sea, así no son las cosas. Tienes que tener conexión con Él, intimidad con Él, privacidad con Él, y estar conectado en Dios para que Él pueda también hablarte y hablar cara a cara contigo. Tú imagínate que estés hablando, ¿cómo te sientes tú cuando estás hablando con alguien y estás hablando a esa persona y la persona está con el celular dándole? Te sientes incómodo, te sientes que no hay conexión, ¿cierto? Y a veces pasa eso, uno le está hablando a la gente y la gente está mirando por otro lado también. Necesitamos estar conectados, ¿cierto? Ajá, y ¿cuándo se va a acabar esto? Ajá, no es importante el tiempo que tenemos. Entonces, hay que valorarlo, hay que darle esa prioridad, y eso es lo que estamos viendo, como dices, cómo lo hacía él, cómo su relación fue creciendo a medida que también los milagros y todas estas cosas fueron apareciendo, su comprensión, su dimensión de entender quién era Dios siguió creciendo. Ahora, es interesante que a pesar de todas estas cosas, me llama la atención una petición que hace Moisés. Dice, te ruego, en el versículo 13, te ruego, pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Fíjate, no es que me muestres mi camino, cómo debo caminar, respáldame en mis decisiones, respáldame, no, sino que ahí dice, versículo 13, en el capítulo 33 de Éxodo dice, muéstrame tu camino. Imagínate, tremendo, porque este siervo, este hombre Moisés, tiene una gran tarea, pero sabe que esa tarea no la va a cumplir en sus fuerzas, en su camino, sino en el camino, en la dirección de Dios, cómo Dios quiere dirigirlo. Pero sabe una cosa, es más interesante porque dicen, y mira que esta gente es tu pueblo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe? Que Moisés le está diciendo, muéstrame tu camino, porque yo quiero dirigir tu pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Más que el camino, más que las obras, más que lo que tengo que hacer,
para Dios era más importante que su presencia iba a estar con él. Y sabes, esto me impactó porque muchos de nosotros estamos ansiosos por saber qué vamos a hacer. Y eso no está mal. Pero, ¿sabes? Más importante que saber lo que vamos a hacer, ay, porque el Señor no me muestra si me meto en este negocio. Más importante que saber lo que vamos a hacer es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo. Tu presencia, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y eso también ha movido muchas cosas, porque usualmente, y bueno, uno está orando siempre, Señor, muéstrame qué decisiones tomar. Más importante que la decisión, que el camino que debo tomar, es que Él esté conmigo. Que Él, como pasó con Jesús, más importante es que Él esté en la barca con nosotros. ¿Cierto? Eso nos debe dar seguridad para tomar decisiones, para afrontar, para cruzar ríos, para cruzar mares llenos de cocodrilos, de caimanes, de lo que sea, pero su presencia está conmigo. Yo tendré descanso y tendré paz. Ahora, para grandes desafíos que vas a tener en este 2021, yo quiero decirte, vas a necesitar mayor intimidad con Dios. Si ese gran desafío te va a sacar de la comunión con Dios, amado, yo te quiero decir, deja ese desafío a un lado. Hay muchas decisiones que nosotros hemos estado a puertas de tomar, y el solo pensar de que eso nos va a sacar de todo, nos ha tocado abortar esos planes, dejarlos a un lado. Más importante que sean buenas ideas, que sea genial, que es el negocio del año, que es la oportunidad del año, que es el gran empleo. Más importante que todas esas cosas, el asunto es si la presencia de Dios está conmigo en esta decisión. Yo no pierda eso. Ahora, yo quiero contarte, hace muchos años, cuando yo me convertí, pues yo me levantaba a las 5 de la mañana y yo me ponía a hacer ejercicio, a orar, a leer la Biblia, y yo más o menos terminaba de hacer todas esas cosas como a las 11 de la mañana. Y a las 11 salía, me iba a mirar algunas tareas que tenían los juzgados y todas esas cosas, y me salió un trabajo en un juzgado. Tenía que estar, los juzgados abrían a las 8 de la mañana, entonces a las 7 más o menos yo tenía que estar saliendo de mi casa. Y fue como un choque, porque yo decía, Señor, va a cambiar mi rutina. Bueno, no voy a hacer más ejercicio como hacía en esa época. Va a cambiar mi rutina de comunión contigo. Eso era lo que me preocupaba. Y la solución fue fácil. Mi amado, tiene que levantarte más temprano para poder a las 7 estar saliendo para el trabajo. Entonces mi comunión con Dios no cesó, porque para mí era importante en este nuevo trabajo que tenía, era que Dios estuviera allí conmigo. Y saben, habían momentos, cuando ya yo había terminado, en esa época no habían computadores, sino máquinas mecánicas, mecanógrafas. Y había un momento del día donde ya yo había terminado todo. ¿Y sabe qué hacía yo? Yo cogía la máquina y la levantaba así. Y sacaba mi Biblia y leía alguna porción y daba gracias por todos mis compañeros y oraba por ellos. Y un día me descubrieron, un compañero, y me dijo, Pacho, ¿y tú oras por nosotros? Yo dije, sí, claro. Y fue una oportunidad para compartir. Luego llegué a otro juzgado, una experiencia ya años después, y la gente me decía que el que estaba antes en ese puesto pasaba toda la mañana en el juzgado con la Biblia leyendo y no adelantaba trabajo. Eso era mal testimonio, porque yo aprendí. En ese trabajo no me estaban pagando para que yo leyera Biblia, sino para que trabajara. Si después que yo terminara todo lo que tenía que hacer me quedaba un tiempo libre, pues yo lo aprovechaba. Pero primero era lo primero. Primero es Dios, pero antes del trabajo, ¿cierto? Y en el trabajo, la actitud en que yo estoy adorando y mostrando que Dios está conmigo ahí.
mi actitud con mis compañeros, con el público que yo atendía. Dios estaba ahí, ¿cierto? Dándole la prioridad. Ahora, es interesante porque la petición de Moisés de muéstrame tu camino no era solo para tomar sabias decisiones, ¿no? En la oración que él mismo hace más abajito, él le dice, es para conocer más de ti, o sea, para ganar intimidad. O sea, cada cosa que tú haces puede ser aprovechada para conocer más de Dios. Como yo te estaba diciendo, a veces cuando pintamos en una labor secular, entre comillas, y yo veía, por ejemplo, ese trabajo lo estuve haciendo con Carlos Laure, y ese apartamento desafortunadamente lo dejaron con unos huecos en las paredes, bueno, muchas cosas incómodas, pero yo veía, ¿sabes una cosa? Me impactaba cómo Carlos fue sanando cada hueco, y al principio se veía como el pozo de masilla, luego la lijaba para que quedara a la misma altura, y luego cuando pintamos encima no se vio más el hueco, no se veía que ahí hubo un clavo, que hubo un tornillo, sino una pared totalmente lisa. Y sabe, Dios hablaba a mi corazón, porque así hace Dios con nosotros, cuando trae sanidad, arranca, quita eso, Él pone masilla, sana por completo nuestro corazón. Y bueno, es solamente un ejemplo de cómo a veces en cosas seculares, entre comillas, si la presencia de Dios está ahí con nosotros, Dios va a estar enseñándonos y mostrándonos y dándonos reposo en lo que hacemos. Ahora, hay una parte también importante, y voy a hacerlo de manera rápida porque ya llevo bastante tiempo en esto. Interesante porque la respuesta de Dios estaba interesado en tener intimidad con Moisés. Fíjese que cuando el versículo 11, que yo le dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. O sea, no solo Moisés hablaba con Dios cara a cara, sino Dios hablaba con Moisés. O sea, Dios estaba interesado, como en el Génesis, ¿cierto? Tener una relación con nosotros. Y eso me habla de que Dios valora ese espacio físico, ese espacio de tiempo que tú sacas para conectarte con Dios. Dios valora eso. Y Dios va a descender, así como cada vez que Él iba al tabernáculo, todo el mundo sabía, va a encontrarse con Dios. Así como debe suceder con tus hijos, que tus hijos sepan que cuando mi papá agarra la Biblia, va a encontrarse con Dios. La presencia de Dios bajaba a ese lugar de encuentro y se encontraba con Moisés. Entonces Dios va a honrar ese espacio que tú sacas físico o espiritualmente, hablando también en términos de tiempo, para encontrarte con Dios. Más adelante vemos que incluso que cada vez que Moisés salía de esos tiempos con Dios, su rostro resplandecía. Era diferente. Tal vez el rostro de Moisés cuando entraba a la presencia de Dios estaba cargado, preocupado. Esta gente lo que está haciendo, las malas decisiones y no hay alimento y cargado. Pero cuando él salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Yo me imagino, porque fíjate lo que dice ahí, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Salía descansado. Cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando sales de allí, tú tienes que tener reposo, tranquilidad. Yo no sé qué va a suceder, pero Dios va a hacer. Tienes la tranquilidad de que Dios va a proveer, que Dios va a mover algo en beneficio y a favor de ti. Y si no lo hace, vas a tener la tranquilidad. Por ejemplo, en el caso de Mateo, mi hijo, a veces esperábamos que sucediera algo con un examen y a veces no sucedía. Yo le decía a mi hijo, ten paz, porque Dios te va a mostrar después por qué sucedió así. Y él decía, papi, he llorado, he estado intranquilo, pero tengo paz. Y le digo, bueno, eso lo da estar en la presencia de Dios y atravesar a veces por momentos difíciles sin entender, pero sabemos que Él por algo ha permitido y está manejando eso de esa manera. Entonces,
tenemos un Dios que baja a encontrarse con nosotros. Y fíjate, en el contexto del Antiguo Testamento, Dios se aparecía o se manifestaba eventualmente, esporádicamente, ¿cierto? Lo vemos así en la historia, pero en el Nuevo Testamento dice la Escritura que cuando Jesús fue crucificado, el velo se rasgó y ahora tenemos libre acceso, lo dice también en Hebreos, podemos ver eso, tenemos libre acceso a la presencia de Dios, así que no necesitas de grandes formalismos, ¿cierto? Incluso el Señor nos enseña así en la porción esta de Mateo, en el capítulo 6, ¿cierto? Entra en tu aposento, allí está Él, y dice, y lo muestra ahí, es como si Él estuviera esperándote a que tú llegaras. Si tenemos un Dios que está esperando su encuentro con nosotros, anhelando el momento en que tú te encuentras con Él, ¿cierto? Ojalá, como dice en Job, si lo hicieras de mañana, tu postrer estado el resto del día será mayor y de bendición. Pero si decides hacerlo al mediodía o en la noche, bueno, también puedes hacerlo. Pero usualmente en mi experiencia, cuando yo he dejado mi tiempo para orar en la noche, estoy cansado. A veces mi motivo de oración son las cargas, si este día me fue mal, mira lo que me pasó. En cambio, cuando es en la mañana, tengo la mente despejada y afronto todo lo del día con una actitud más reposada y calmada. Entonces, ojalá que puedas sacar tu tiempo con Dios. Bueno, en este tiempo que yo estoy haciendo ejercicio y que salgo a caminar, durante el tiempo en que lo estuve haciendo solo, era un tiempo de Dios y yo, ¿cierto? Había momentos, a veces la gente, yo veía que los buses pasaban, a veces me quedaban mirando como raro, porque yo iba caminando con mis manos levantadas, más de una vez, no lo hice, pero estuve deseoso como de arrodillarme en plena carretera a orar, tal vez lo haga, pero eran tiempos en que Dios me hablaba, era un tiempo entre Él y yo, ¿cierto? Para mí el tiempo de las caminatas era un tiempo entre Él y yo. Ahora estoy saliendo con mi esposa y ahora es un tiempo en que los dos oramos también por la iglesia, por nuestras necesidades, por nuestros hijos. Entonces mi tiempo con Dios tiene que ser en otro contexto, en otro espacio, tengo que sacarlo, porque ya lo saqué, y para que mi intimidad con Dios siga creciendo, ¿cierto? Y es el gran desafío. Ahora, para finalizar, me tuve que volar muchas de las cosas que quería compartir contigo, porque quiero terminar con dos invitaciones para este año 2021, y específicamente en el día de hoy. Número uno, que saques un espacio para encontrarte con Dios. Y sabes, ese espacio implica un espacio físico, geográfico, y un espacio de tiempo. Que tú sepas en tu agenda, voy a poner un ejemplo, de 5 a 5:30 de la mañana es solamente un tiempo para encerrarme en el baño y estar con Dios. O en el sofá, o no sé, donde tú quieras ubicarte, ¿cierto? Que sepas y puedas hacer un pacto con el Señor. Todos los días me voy a encontrar ese lugar, con ese lugar contigo. Voy a hacer un paréntesis también para algo. Hace años escuché a un hombre de Dios, él se llama Walter Rumía, una persona, un adorador, y estábamos hablando de estos temas, y él comenzó a hablarme del pastor Corson, ¿no? Yo como que me fui interesando y fui conociendo y me impactó cuando conocí su iglesia, su estilo, etcétera, etcétera. Pero lo que Walter me estaba compartiendo era que en su chat la imagen era una banca. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Y por qué? Porque ese es el lugar donde él pactó con Dios que se encontrarían todos los días a una hora de la madrugada. Y en ese lugar, llueva, truene o relampaguee, el pastor Corson se sienta a encontrarse con Dios. Y eso me impactó. Nosotros necesitamos ubicar un espacio físico y un espacio de tiempo para encontrarnos con Dios. Solo Él y yo. Y el segundo desafío es que tu relación con Dios cambie. ¿Cierto? Fíjate, no lo desarrollé mucho,
pero fíjate cómo Jesús nos enseña que no utilicemos palabrerías complicadas, vanas repeticiones, cuando el famoso, fíjate, es interesante, pero Él nos dice, no usan vanas repeticiones, y nosotros con el modelo de oración que está adelante en el capítulo 6, lo que hemos llamado el Padre Nuestro, lo convertimos en una vana repetición, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Pero necesitamos es que sea un estilo de comunicación con Dios, con nuestro Padre Celestial, sellando esa comunión con Cristo Jesús, con el nombre de Cristo Jesús. Entonces, desafío número 1, que saques un espacio para encontrarte con Dios. Y número 2, que tu relación con Dios cambie. Que debe ser ese momento en que viene, Señor, vengo a pedirte por mi mamá, por mi tía. Señor, te doy, pídeme, dame para la luz, para agua, para el teléfono, para el celular, cámbiame la moto, cámbiame el carro. Que deje de ser ese tiempo de pedidera para que se convierta en un tiempo de relación. Para que puedas hablar cara a cara con Él, así como Moisés hablaba con Dios. Así que, mis amados, este es el gran desafío para este año 2021. Bueno, y quiero decirte, dice la Escritura, que busquemos el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esas añadiduras son el novio, la sanidad, la novia, la esposa, el carro, que nosotros también estamos orando, la provisión, el trabajo, la casa, todas esas cosas vendrán por añadidura si ponemos en prioridad el reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene que ver con nuestra intimidad con nuestro Señor. Así que, amados, oro para que sea una decisión para ti en este 2021. Esta es la palabra para nuestra iglesia. Puede ser una palabra general, la puede recibir, pero es una cosa en la que vamos a estar trabajando. Vamos a tener acciones dirigidas precisamente a que nuestra intimidad con Dios crezca como iglesia y como personas. Así que, mi amado, Dios te bendiga. Este sea un año de crecimiento, este sea un año en que vamos a ver gente con su rostro cambiado porque ha entrado en la presencia de Dios. Una cosita antes, si tú no has abierto tu corazón a Cristo Jesús, este es el momento para decirle, Señor, yo he oído, yo iba a la religión, yo hacía, pero ahora quiero que tú entres en mi corazón y que mi relación contigo cambie. Vengo a un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre te digo, Cristo te ama y nosotros en Turbaco también. Dios te bendiga. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.